Con más, siendo las 9:14 en esta edición, esta jornada de hoy, 1 de mayo, año 2024, conmemoración del Día del Trabajador en la mayor parte del mundo occidental y América Latina. Y por supuesto, vámonos de inmediato, tras una ronda de comentarios con todos nuestros compañeros, con la entrevista central del día de hoy. Saludamos a un amigo, un compañero y parte, como se ha dicho, de la Z101, don Eddie Olivares, el doctor Eddie Olivares, en su condición de miembro de la dirección del Partido Revolucionario Moderno, vicepresidente, y también ha tenido, como todos saben, representación como servidor público en el país, en la Junta Central Electoral. Acumula también como Ministerio Público una importante experiencia. Y ya estamos en la recta final de una campaña presidencial que ha tenido muchas declaraciones, mucho declaracionismo. Ya pasaron los debates. Ahora estamos enfocados en otros aspectos, en carpas, no carpas, comunicación de la Junta Central Electoral y otros aspectos. Muy buenos días y bienvenido, Eddie. Buen día, muy contento de estar aquí este 1 de mayo. A los trabajadores. Sí, una felicitación muy especial a todos los trabajadores y Lord, a las memorias de don Julito de Peña, Francisco Antonio Santos, Barbarín Mojica, y todos los que lucharon por la clase trabajadora en tiempos difíciles. Mauricio Báez, que es el símbolo de la lucha sindical. Jacinto de los Santos. En el caso de Mauricio hay que destacar, doctor, tuvo la valentía de la convocatoria exitosa de una huelga azucarera en 1945, en el medio, en el epicentro histórico. La dictadura de Trujillo duró 31 años, en el año 15 de la dictadura. O sea, la dictadura estaba madura, estaba con todo su nivel de alcance político. Y en ese año, Mauricio Báez y de represión convoca y tiene éxito en la huelga azucarera del Este, que incluso tuvo que por primera vez obligar a la prensa de la época. Lo resalta muy bien Galíndez en la era de Trujillo. Creo que es el que mejor lo analiza. Porque toma en cuenta incluso que la prensa de la época tuvo que jugar a un equilibrio terrible, porque entonces no podía ignorarlo, pero no podía tampoco darle razones. Tenía que posicionarse con un cuidado como el que cruza una cuerda de esta floja. Una neutralidad rara, artificial, pero neutralidad al fin, pero sin lugar a dudas que fue un hombre extraordinario, guapo de verdad, valiente de verdad. Y bueno, ahí estuvieron las consecuencias, por supuesto. Él siempre estuvo consciente del riesgo que corría. Desafió a Trujillo y con ello desafió la muerte, y hoy debemos rendirle tributos igual y un elemento que a cada uno de estos. Yo tuve el privilegio de ser amigo, siendo yo un muchachito, de Barbarín Mojica en Villa Duarte. Yo también. Muy amigo de don Julio de Peña Valdés. Fuimos amigos de don Luis Henry Molina, el papá de Luis Henry. Don Luis Henry Molina fue también, y fue un señor que me tuvo un cariño muy especial, porque yo fui sindicalista también. Yo llegué a ser secretario de la Asociación de Empleados de Telecomunicaciones, y siendo muchacho, muy jovencito, de modo que estuve vinculado siempre al sindicalismo. Y hoy una felicitación, un homenaje a todos los sindicalistas comprometidos con los mejores intereses de los trabajadores. Le decía a propósito de Mauricio Báez, discúlpeme, que tuve el privilegio de conocer su familia, porque él también sacrificó mucho a su familia. Conocí, en un momento llegaron aquí a la emisora sus hijas y nietos, e incluso vivían en una situación muy precaria en
en la comunidad de Guerra. Y gracias a la mano solidaria se le construyó su vivienda y se le ayudó con los ajuares y todo ese tipo de cosas. Hombre extraordinario del gobierno. Mire, el sindicalismo hoy, en una etapa totalmente distinta en todo el mundo, sí, y sobre todo a partir de la caída de la URSS. Aunque todavía en Estados Unidos las uniones de trabajadores mantienen son en Europa también. Sí, sí. Y países latinoamericanos como Argentina preservan una gran fortaleza en los sindicatos. Pero ya en Centroamérica el modelo económico ha cambiado el modelo económico. Y entonces, pero fue tanta la incidencia de los sindicatos que el modelo del partido moderno, el partido político moderno, está basado en el de los sindicatos. Tanto la parte organizativa en su estructura de dirección, como también la parte relativa al funcionamiento a través de la logística. Por ejemplo, la cuota que debía aportar cada miembro de un partido político fue producto de la que aportaban los trabajadores en los sindicatos. Es decir, que el partido político moderno está esencialmente fundamentado en el sindicato. Bien, buenos días, don Eddie Olivares, de nuevo aquí en su programa El Gobierno de la Mañana. Eddie, la discusión de las últimas horas, de los últimos días, luego de una campaña que ha transcurrido en relativa tranquilidad durante todo el proceso, arribamos ya a las horas finales prácticamente. Hay un reclamo de la oposición y sobre todo yo diría que un llamado a la Junta Central Electoral en el sentido de que se garantice que no se establezcan estos centros de reclutamiento, de cédula, de compra de votos alrededor de los colegios electorales e incluso el expresidente Danilo Medina llegó a amenazar con que se van a destruir esos centros si es que el PRM los instala. Bueno, será algo nuevo en el país. La no utilización de carpas que tuvieron su mejor tiempo durante los 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Eran carpas espectaculares. Debe estar por ahí en los vídeos que se conservan de elecciones como las del 2016, en la que el presidente Danilo Medina obtuvo una victoria con un 61.74%. Y en elecciones como la del 2010, congresuales y municipales, en la que el Partido de la Liberación Dominicana, bajo el liderazgo todavía pleno del presidente Leonel Fernández, obtuvo 31 senadores en su mejor época. Absolutamente a nadie se le ocurrió hacer un llamado a la destrucción en ese momento, en el que sí era un uso verdaderamente abusivo de los recursos del Estado, lo que se manifestaba en cada proceso electoral. En este caso, me parece que para una figura, un líder del nivel del presidente Medina, un político veteranísimo, inteligente, 2 veces presidente de la República, hacer un llamado de este tipo es un desatino que afortunadamente no tendrá el efecto negativo que pudo tener, porque tenemos una ciudadanía una ciudadanía que es un verdadero ejemplo en América Latina
y que de ninguna manera esa violencia verbal se va a convertir en violencia física, sino que los propios PLDistas la van a asumir como parte de un discurso de motivación, pero de una motivación equivocada. Afortunadamente, en nuestro país, ya la violencia en las campañas es cosa del pasado. Estamos hoy exactamente a 19 días de las elecciones y no se ha producido ni siquiera un empujón de un miembro de un partido político contra el otro. El único hecho de violencia que ha ocurrido hasta este momento fue ese llamado a la destrucción del presidente Medina, quien debería poner el ejemplo. Es el único en este proceso electoral que ha utilizado un lenguaje violento y el único en consecuencia que ha hecho uso de violencia. Lo que no han hecho los ciudadanos, lo que no ocurre ni siquiera en nuestros barrios, entre PLDistas y PRMistas y Fuerza del Pueblo y demás. Es decir, que el presidente Medina cometió un error del cual estoy absolutamente convencido que en este momento está arrepentido, porque él tiene un profundo compromiso, y yo lo sé, con esta democracia, porque él ha sido uno de los constructores en estos últimos años de democracia más destacados, de modo que eso quedará ahí, afortunadamente, pero es algo que no debe que no debe repetirse, un planteamiento de ese tipo. Lo otro, miren, cuando la Junta recibió las quejas y querellas, que fueron muchas, de la oposición, encabezada por el presidente Medina y el presidente Leonel Fernández, nosotros acogimos todo lo que plantearon, absolutamente todo, incluyendo el no uso de carpas, que fue, las carpas fue, como decía Aníbal, fue convertida en un elemento interesante de la campaña por el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. Los gafetes no podemos atribuírselo al Partido de la Liberación Dominicana ni a nadie en particular. Quizás en su tiempo, ni siquiera al Partido Reformista. Los gafetes han existido siempre. Siempre han existido los gafetes. Y siempre han habido supervisores, fiscales y demás alrededor de los recintos electorales. Era algo absolutamente normal. Ya eso terminó. Y nosotros apoyamos absolutamente todo lo que hemos apoyado, todo lo que ha pedido la oposición. La cédula, en un momento plantearon que se entreguen cédulas hasta el día antes de las elecciones. Nosotros nos fuimos más lejos y planteamos que la entreguen hasta el mismo día de las elecciones, que probablemente la Junta no tiene el mecanismo para hacerlo el mismo día de las elecciones, pero si la Junta necesita cualquier contribución para hacerlo gratis hasta el mismo día de las elecciones, el apoyo de nosotros lo tiene hasta el mismo día, para que todo el mundo tenga todo lo que contribuya con la integridad del proceso, independientemente de que fueron mecanismos que utilizó el Partido de la Liberación Dominicana y que lo presentaba como una muestra de su capacidad, de su eficiencia, de su inteligencia en los procesos electorales. De modo que nosotros estamos más comprometidos con la objetividad, que tiene mucho que ver el tema de los recintos, la objetividad del proceso, más comprometido que el PLD y que Fuerza del Pueblo. El compañero Luis Abinader estamos comprometidos que el presidente Fernández, como se ha demostrado, más que el presidente Danilo Medina, con la objetividad del proceso, con la
libertad del proceso, con la transparencia del proceso, y queremos competir en el marco de la mayor equidad que pueda competirse. Y así de alguna manera se ha venido haciendo. Entonces, después de las elecciones, va a quedar demostrado que estas van a ser las elecciones más íntegras de la historia de la República Dominicana. El PLD no pasó nunca de un 44% de 100 en integridad. Solo estuvo superado durante los 16 años, en un momento por Haití y en otro momento por Haití y Venezuela, en materia de integridad. Nosotros ya lo superamos en la de febrero, que fueron inmensamente más transparentes, más íntegras que todas las que ha hecho el PLD y que todas las que se habían hecho antes. La de febrero. Y las elecciones del 19 de mayo van a ser las elecciones más íntegras de la historia de la República Dominicana, y nos va a colocar como una de las democracias con elecciones más íntegras de América Latina por primera vez en muchísimos años. Don Eddie, me alegra ese planteamiento suyo. Qué bueno que sea así, porque de eso se trata, de garantizar la transparencia, y que el compromiso y la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad, obviamente que tiene que ser de quienes nos dirigen. La responsabilidad es compartida, pero que tiene que garantizar ese nivel de participación y esa transparencia es quienes nos gobiernan. Ahora, toda la República Dominicana en estos momentos nos está escuchando. Le está escuchando a usted, me está escuchando a mí. Y sabe todo lo que ocurrió alrededor de los colegios electorales. Todo lo que ocurrió alrededor de el que nos está escuchando sabe lo que ocurrió alrededor de los colegios electorales. El informe de la OEA está ahí, está visible. El informe de participación ciudadana está ahí, está visible. Lo que ha planteado la oposición es lo siguiente: febrero no podrá ser igual que mayo. La misma Junta Central Electoral ha reconocido en su resolución de marzo y en la ratificación que hizo ayer. Aquí hubo un ping-pong con el tema que tiene que ver, Eddie, del Ministerio Público. Aquí nadie tenía una responsabilidad frente a los delitos electorales, ni lo tenía la Policía Electoral, ni lo tenía el Ministerio Público. Y un escenario como ese no se puede ir a unas elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la oposición? Le está advirtiendo de que tiene que llevar a la legalidad el proceso. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que es justo que la oposición vaya a mayo en las mismas condiciones que fue a febrero, en función del planteamiento de transparencia que usted ha hecho, cuando ese informe de la OEA ha establecido claramente todas las irregularidades que se cometieron, y aquí no hay un solo sometimiento a la justicia por distrito, por delito electoral? Mire, aquí la única diferencia que tienen estas elecciones es que se han complacido todas las peticiones del Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, y todos los caprichos inclusive. La razón de la Junta dictar esa resolución no es porque la Junta pudo detectar todas las quejas y querellas de la oposición, no es evidente, sino por complacerlos. Y en ese sentido, nosotros hemos apoyado todo lo que la Junta, todo lo que se le ha requerido, se le ha pedido a la Junta, precisamente porque la oposición, primero en febrero, trató de justificar su derrota con una votación superior al 60% del PRM y aliados, con 135 alcaldes con los aliados de 158, y había que buscar la manera de justificarla. Luego que Leonel Fernández y Danilo Medina descubrieron para ellos esas fallas del sistema, descubierta por ellos, pero que fue fomentada por ellos. Todo lo que existe o existía, todas esas fallas que ustedes han descubierto que existían después de mudarse de la casa. Eso es como cuando usted vive en la casa. Vive en la casa, hay un cuadro que está
torcido, hay un hueco, una situación que está aquí, la pintura estaba mal, y usted, como convivía en ella, lo veía como una cosa absolutamente normal. Pero ustedes son expresión del cambio, ¿eh? Después, se supone que no deben de continuar pero con le esa voy a práctica. responder. Después que se muda a otro lugar, entonces empieza a darse cuenta. El Partido de la Liberación Dominicana, aún no teniendo en ese sentido calidad para reclamar nada, absolutamente nada, porque hicieron todo lo malo que se podía hacer en un proceso electoral, todo, y lo repitieron y lo hicieron permanentemente y lo presentaron como virtudes para retener el poder, todo lo que hicieron. ¿En serio? Afortunadamente ahora lo han descubierto, pero con la ventaja de que nosotros estamos más comprometidos que el presidente Fernández, más que Danilo Medina, con la integridad del proceso, y por lo tanto nos vamos más allá de lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana y Leonel Fernández, y queremos más transparencia que la que quieren ustedes, queremos más integridad que la que quieren ustedes, y por eso tendremos unas elecciones. Ahora, el chantaje no, porque aquí hay un chantaje. Hay un chantaje frente al hecho de que el compañero Luis Abinader tiene la posibilidad de ganar con más de un 70%, y eso no hay forma de admitirlo. 90. Y el ego, el 61.74, el récord que implantó el presidente Danilo Medina en las elecciones del 16, y que en ese momento todo era bonito para Danilo Medina, ese récord será pulverizado con los votos del pueblo dominicano en las elecciones del 19 de mayo. Entonces nosotros vamos más allá de lo que pueden pedir el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo para las próximas elecciones. Doctor Eddie Olivares, que ha sido frecuentemente participante de este gobierno de la mañana durante esta campaña electoral, y que previo a las elecciones de febrero tuvo una importante participación acá. Cuestionábamos en ese momento plazas importantes como Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, ante la guerra de encuestas y de información que de un lado y de otro siempre se vierten, y Eddie en ese momento, en este programa, generó una serie de posiciones y de pronósticos que todos fueron acertados. De modo que hoy, 1 de mayo, un día que inicia el marco de esa ruta hacia el próximo domingo 19, hay plazas, doctor. La elección presidencial, sin dudas, ni ellos la discuten. Eso está muy claro. Sí. En el orden de las senadurías, la senaduría de Atomayor, en la que tenemos como candidato de la oposición a una persona que es de origen PRMista, que es el amigo Sauri Mota, que tiene una situación particular ahí, Atomayor. El caso de San Juan de la Maguana, que tiene a Nidio Encarnación de candidato nuestro del PRM, luego de 5 periodos como diputado, una figura consolidada, una persona muy de esa provincia, enfrentando al liderazgo recio de Félix Bautista, y evidentemente a pocos días de estas elecciones es bueno saber de Eddie Olivares, que ha tenido el acierto previo en la municipal, que vislumbra Eddie en San Juan de la Maguana, en Atomayor, en la provincia de Salcedo, Hermanas Mirabal, con Mecho y Bauta Rojas, y obviamente la capital dominicana con el candidato del Partido Revolucionario Moderno, nuestro candidato Guillermo Moreno, y la Alianza de la Fuerza del Pueblo PLD con mi amigo Omar Fernández. Sí, el caso de Atomayor, Sauri, que es un gran dirigente, y la verdad es que ha sido un buen legislador,
y una persona que goza de mucha simpatía, pero no tiene ninguna posibilidad en Atomayor. Venerando Castillo tiene una intención de voto muy alta, de modo que Atomayor está definida. En el caso de la provincia Hermanas Mirabal, hace mucho tiempo que nuestro amigo Bauta no está compitiendo. Él está en una boleta, en un recuadro, como un militante comprometido con su partido, y eso es meritorio, porque hay un momento que usted tiene que jugársela por su partido. Cuando se demuestra que usted es una persona profundamente comprometida, en un momento difícil como el que está viviendo Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces sus hombres, sus mujeres profundamente comprometidos asumen tareas difíciles, como esa de Bauta en la provincia Hermana Mirabal, en la que no tiene ninguna posibilidad de competir y que será derrotado ampliamente Bauta, pero hay que jugársela por el partido, así debe ser. Entonces, en el caso de San Juan de la Maguana, nuestro el amigo Félix Bautista está luchando, es verdad, está luchando, está concentrado en San Juan de la Maguana. Me dicen que no sale de la provincia y está concentrado, está luchando. Siempre ha sido así. Está luchando, usted está admitiendo que tiene posibilidades. Bueno, es un luchador, entonces está luchando en un momento en el que San Juan de la Maguana lo está abandonando. Okay. Entonces es como cuando te está ahogando, está tratando tú de salir, de salvarte, de salir a la superficie. En Jacagua dicen pancada de maco ahogado. Sí, entonces, pero él está luchando. Y Nidio avanzando. Exacto. Félix Bautista está luchando y Nidio avanzando. Hasta rima eso. Sin lugar a dudas, San Juan iniciará otra historia. Y Julieta en Moca. Julieta es una figura refrescante. Le falta la capital. Falta el pronóstico de la capital. Una amiga muy querida. Sí. En el caso de Julieta, la lucha. Pero lo que pasa es que en el nivel de diputados, son cuatro allá. Como decía en su comentario Aníbal, tiene la particularidad del voto preferencial. Entonces, al final tú compites por ser el más votado de tu partido, y Julieta está compitiendo. Ya ahí es un tema más de la alianza de Fuerza del Pueblo. Sí, y entonces, y Julieta está ahí compitiendo como una verdadera amazona. Pero esa competencia se da fundamentalmente a lo interno de su partido. La otra era de mi amiga Julieta. La capital. Sí. Lo de él. En la capital se definió. Hace ya varios días, bueno, la última vez que yo estuve aquí, dije que Guillermo Moreno iba a ganar. En un momento que cuando lo dije, todo el mundo quedó alarmado. Ya el triunfo de Guillermo Moreno es un triunfo por encima del 55%. Wow. Sin dudas. Ni Guillermo Moreno se lo cree. En ese sentido, bueno, vamos a ver cuando se cuenten los votos. Entonces, ya ahí está definido. El propio Omar, pienso yo, que está consciente de que no tiene ninguna posibilidad. Se está ahogando. Eso, y no, deja eso. En el caso de Omar, a Omar hemos dicho
que le será de mucha experiencia el haber competido en estas elecciones, que tiene un nivel porque es una competencia por la senaduría del Distrito Nacional. Entonces te da una gran experiencia ya para competencias futuras. A él, y se lo digo como una persona que lo aprecio también, y él decidió hacer carrera política, y yo pienso que contrario a lo que alguna gente dirá, o he escuchado gente decir, bueno, sí, ahora perdiendo la senaduría, eso no es así. En política usted compite, participa, y el detalle fundamental en la política es la perseverancia. Y en ese sentido, esto le va a servir, y no lo estoy diciendo, lo estoy diciendo con toda sinceridad, para que no se malinterprete. Se percibe. Y él lo sabe que lo estoy diciendo con sinceridad. Va a ser una experiencia muy interesante para él. Es que las candidaturas uninominales como la senaduría tienen el problema que, no obstante del potencial de una persona que la tiene, pero es un tema uninominal. Cuando hablábamos de Julieta en Moca, ¿verdad? En Espaillat, en provincia de Espaillat, ahí está Carlos Marante Barret, y el hijo, Carlos Marante Barret, está compitiendo porque son 4 diputados. La oposición tiene sus espacios, porque son candidaturas plurinominales. No, y el sistema, ahora, la senaduría en ninguna parte del territorio, por el posicionamiento del PRM, están en discusiones. Bueno, porque son dos modelos. El modelo de diputados, afortunadamente, es un modelo que favorece la posibilidad de que las minorías, es decir, los que obtengan la cantidad de votos inferior al más votado, que es el concepto electoral. En el sistema electoral, la oposición siempre tendrá diputados. Correcto. Siempre. Como decía Aníbal, porque es un modelo de mayoría plurinominal. Y en ese sentido, el PLD va a sacar probablemente más diputados que Fuerza del Pueblo, en razón de que tiene estructuras más consolidadas, aunque está en un mal momento. Ahora, entonces, pero vamos en el caso del... No, lo que digo es que arrimo que vamos en función del porcentaje del 70, 80, la oposición se va a quedar sin diputados. Sin senadores. No, la oposición va a sacar diputados. Entonces, no. Dejen que él termine para yo poder hacerle mi pregunta. No, porque ya yo estoy haciendo un análisis al margen del tema partidario. Un análisis ya, porque también uno tiene que desconectarse de la parte electoralista. Volvemos ahora. Pero bueno, en el caso del sistema electoral, en el nivel senatorial, es distinto, porque es uninominal, como decía Aníbal. En ese sentido, a propósito de que hay gente que dicen, bueno, pero quieren todos los senadores. No, es que el sistema te obliga a tratar de ganar todos los senadores posibles. El tema de territorio. Porque el territorio, cada candidato procura ganar. Claro. Entonces tú no puedes decir, déjame abandonar este territorio. Es lo que pasó en el 10. El presidente Fernández, que iba y acompañaba a los candidatos a senadores y le dedicaba días a determinado territorio donde la situación era más difícil y transformaba eso. Ganó 31 senadores. Se salvó, pero como dicen en el barrio, de chepita. El gran cacique de la Altagracia, el cacique de Higüey, amable. Entonces, no fue que se lo permitieron. Déjenme yo decirle que estaba en ese escenario. El PLD trató hasta el último instante de quedarse con esa senaduría, porque Leonel quería 32 senadurías. Y entonces, radicalmente estaba con eso. Y luego, al final, ya estaba muy claro lo de Amable, y entonces se quedó así en 31. Porque una cosa es cuando
ahora dicen, bueno, pero que quieren todos los senadores. Bueno, es el sistema. Y en el 2016, yo recuerdo que el presidente Luis Abinader, candidato, fue con una comisión a donde el presidente de la Junta de ese momento y ni siquiera lo recibió. No. Hubo que ir a la oficina suya. Sí, fue así. Yo no profundizo demasiado ahí, pero fue así. Entonces, él y otros. Entonces, mire lo que pasa. Lo otro que se dice, bueno, que Luis Abinader, que todo el mundo con Guillermo Moreno contra Omar. Oye, eso, señores, los partidos son equipos. José Luis que sabe lo que implica eso. Son equipos. Entonces, no es una competencia individual. Y todavía... En el 2010, la senaduría de Milagros... Marilady Paulino. ¿Te recuerdas de eso? Sí, claro. Doña Milagros, claro. Mi amigo Reinaldo. Claro. En el 2010. Claro. Marilady Paulino, por ejemplo, extraordinaria atleta, y nuestro reconocimiento desde aquí. Todavía no han llegado las otras, ella pasó. Ella ya pasó. Sí. Entonces, pero Marilady... es una competencia en solitario. Una guinea. Cuando no es de relevo. Ella compite en relevo también, muy bien, pero cuando no es de relevo, en solitario. Ahora, eso es con un equipo al lado. Okay. Si no tiene ese equipo, ahora ella insistía en que su entrenador pudiera estar acompañándola, como la va a acompañar ahora, claro, en cada carrera, lo cual le da ahora una mayor posibilidad, más potencial todavía. Los partidos son equipos. Esos equipos tienen que potenciar a cada miembro del partido que necesite en ese momento el respaldo del partido. En el caso de las alianzas, es igual. El candidato del PRM se llama Guillermo Moreno. Lo normal aquí, en los Estados Unidos, en Europa, en América Latina completa, es que el líder de un partido, en el caso del PRM, es el líder principal, el compañero Luis Abinader, que además es el candidato, se lo cargue, no. Que trabaje por su candidato, okay, eso es lo correcto. Biden en las elecciones congresuales pasadas, ¿cómo andaba Biden? Estado por estado. Estado por estado. Y Obama, y lo hizo Clinton también, pero Obama con más intensidad, que tiene más posibilidad de movilidad ahora. Obama salió a apoyar lo que no podía visitar Biden por razón de tiempo, lo visitaba Obama. Eso es un partido. Entonces, okay, ¿qué ocurre? Lo correcto es, malo hubiera sido que cada dirigente del Distrito Nacional no se integrara a apoyar a Guillermo Moreno. Ahí porque hubiera sido un reflejo. Estarían ahora diciendo que el partido estaba dividido en el Doctor, él nunca sale solo. Yo no lo he visto solo en ninguna actividad. Entonces, es que no tiene que salir solo. Porque él es el candidato. Okay. Él es el candidato. Un candidato no va a salir solo. No hay que cargarlo. No, cargarlo no. Es el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Sí, ahora, sí yo creo, y lo digo en serio también, que Omar ha sido dejado solo. Okay. Porque probablemente conscientes de que Omar no tiene posibilidad. Exacto. Lo han dejado. ¿Cómo se explica que una figura con tanta experiencia y compromiso partidario como Francisco Javier García, y compromiso con esa alianza, que él fue de lo que fomentó esa alianza, cómo es posible que no ande acompañando a Omar? ¿Cómo es posible que las principales figuras del propio Fuerza del Pueblo tampoco anden acompañándolo? ¿Y cómo es posible que el presidente Danilo Medina, que suscribió ese pacto, y que una figura fundamental de ese pacto es Omar, que Danilo Medina no haya dicho absolutamente nada nunca, ni haya salido a acompañar a Omar? Sí, lo ha dicho. Entonces, todo eso es una demostración de que ha sido abandonado Omar por la alianza. Don Eddie, no, yo pienso que no ha sido abandonado. Imposible pensar
que la mejor carta que tiene la Alianza Rescate RD y el propio Partido Fuerza del Pueblo aquí para el Distrito Nacional, que es Omar, un político joven político que todos hemos visto su desempeño, sus competencias, su gran carisma, que ya incluso sin ser elegido candidato a senador en el Distrito Nacional, ya tiene dimensión nacional incluso, porque no podemos soslayar el gran carisma, el gran talento y la gran decencia de Omar en el ejercicio político. Entonces, yo pienso que no se ha dejado solo en lo absoluto. Lo que pasa es que hay una agenda cargada. Omar está muy bien y bueno, pues él está trillando su camino y avanzando en su camino, mientras los demás están haciendo lo propio. Pero yo quería preguntarle, don Eddie, mire, hay definitivamente que una aprehensión a nivel de la población con respecto a que si ahora en mayo, bueno, pues se van a dar las mismas cosas que se dieron en febrero. Usted obviamente es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y pues usted siempre tendrá un discurso, ¿verdad?, de minimizar aquellas fallas y aquellos errores, aquellos desliz que se pudieron haber dado en febrero y resaltar lo que realmente para usted pues lo que tiene capital político, lo que posiciona al PRM. Pero evidentemente que lo que pasó en febrero llenó de mucha ansiedad para mayo ahora a la población, y es lógico pensar que los partidos políticos también estén un poco lo de la oposición a la defensiva por esa situación. ¿Usted cree que real y efectivamente la Junta Central Electoral va a poder, con esa policía militar electoral, que todos vimos el desempeño que tuvo en febrero, va a poder devolverle la confianza a la población para que vaya y se sienta segura y tranquila de que va a ir a votar de manera libre, sin todo aquello que se dio alrededor de los recintos en febrero? Porque la verdad fue que la policía militar electoral miró para otro lado y permitió que se hiciera de todo. Bueno, la Policía Militar Electoral no es parte de la campaña y no debería ser parte. Es parte una, de la es parte una, del proceso de votación. El proceso de votación. Sí, pero no es parte del proceso electoral de la campaña. De la campaña. No, pero hay que, dentro de la campaña que se orquestó contra la Policía Militar Electoral, injusta de por sí. Okay. Y totalmente desproporcionada okay. y además absolutamente infundada, contraria a lo que debe ser el manejo del proceso y de la institucionalidad del proceso. La Policía Militar Electoral no debe ser una parte beligerante. ¿Sabe cuándo lo fue? Por ejemplo, en las elecciones del 10, cuando actuaron claramente a favor de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Okay. En ese tiempo y en el mismo, en el 16 menos, porque Danilo Medina tenía una intención de voto altísima. En ese sentido, la Policía Militar no está para intervenir más allá de garantizar el funcionamiento ordenado del proceso. Pero la Policía Militar Electoral no puede ir a intervenir y decirle, mire, venga, estaría haciendo todo lo contrario a lo que es su misión. Lo que estamos hablando es de que cumpla con su rol, que no lo cumplió. No, para decirlo claro. Porque la policía y los militares no son deliberativos en los procesos electorales. No, es un tema constitucional. Entonces, la oposición extrañamente ahora reclama que la Policía Militar Electoral sea un ente activo del proceso. Y no es así. Es lo contrario. Lo que ha hecho la Policía Militar Electoral es lo que debe hacer siempre esa Policía Militar Electoral. Dejar que pase todo aquello en contra de lo que establece la propia Junta Central Electoral, su reglamento y la ley. Es que la Policía Militar Electoral tiene su función definida. Yo le voy a enviar aquí a la Z
un manual de cuáles son las atribuciones para que ustedes lo lean. Nosotros lo tenemos. Y contribuyan de esa manera. No, doctor. No, usted no lo tiene. Ahora es que se establece una especie de... Lo conocemos. Ni usted lo tiene. ¿Quién cumple con la ley electoral cuando hay delito? Eso casi nadie le da el seguimiento. Más allá del tema establecido. Ante un ex miembro del Pleno de la Junta Central Electoral. Pero nosotros tenemos pleno conocimiento. Nosotros también tenemos pleno conocimiento de la ley. Mire. Hay una desproporción producto de la frustración, 10 años de la frustración de usted, de la frustración del PLD y Fuerza del Pueblo con el tema de la policía electoral. Ese es un juego delicado. Lo primero es, para que estemos claros, el PLD y Fuerza del Pueblo en muchas de las cosas institucionales se han pasado de las rayas, entre ellos en el tema de la policía militar electoral, que no debe cogerse como un tema de campaña. También hay que respetar las cosas. Entonces, ellos no son un ente deliberativo. Aunque no hagan esa policía militar electoral hizo el mejor trabajo, el trabajo más respetuoso en un proceso electoral que ha hecho policía alguna. Entonces, jugó su rol. No hay un solo recinto de votación donde se haya producido un desorden, donde las filas hayan sido desordenadas. Todo el mundo votó en orden. Que su misión no es ni siquiera, porque tienen la policía militar electoral, para que ustedes lo sepan también, tienen un perímetro determinado para acercarse inclusive al colegio electoral de 150 metros. Entonces, la policía militar electoral hizo, y se lo digo yo que he estado en observaciones electorales en toda América, y aquí, porque yo le di seguimiento a eso. Yo sé cuando la policía militar electoral fue utilizada, aquí no se ha utilizado. En febrero no. Han hecho un trabajo excepcional. ¿Sabe qué era lo que merecía esa policía militar electoral? No. El reconocimiento de todo el mundo por su trabajo. Pregúntele a un ciudadano por ahí si esa policía militar electoral en algún momento atropelló a un ciudadano en ese proceso. No es el proceso ejemplar de la policía militar electoral, ese que ustedes han convertido en un instrumento de campaña y que nada contribuye. Los PLDistas y los fuercistas. Pero usted dijo ustedes, o sea, somos nosotros. Bueno, déjame decirlo claro. Que Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, gracias, ninguno de los que están aquí, Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, han tratado de instrumentalizar, y eso no le conviene al proceso. Esa es una irresponsabilidad. Yo pienso que es lo contrario. Y ya fueron complacidos. Por ejemplo, tenemos ahora, que eso es bueno, a un funcionario del órgano que va a tener la coordinación de los recintos electorales, todos los recintos que tengan más de 3 colegios. Tenemos también ahí un delegado para cada recinto por cada partido político, que me imagino que tendrá un gafete, ¿verdad, Aníbal? Correcto. Tendrá un gafete. Tenemos ahí, por supuesto, el gafete medidas tomadas en ese sentido. Entonces, todo eso. Y el suplente delegado, la policía. Ahora Felipe hablaba del fiscal electoral. El fiscal electoral se formalizó a partir de la reforma de la ley orgánica del régimen electoral. No fue para estas elecciones. El fiscal electoral funcionó como mismo funcionó en las elecciones del 16, en las elecciones del 20. El Ministerio Público ha tenido siempre esas atribuciones. Ahora bien, y no solo el tema del fiscal, en el año 2012 yo recuerdo, y ahí estamos todos vivos, José Cruz, que era dirigente del Partido Reformista, aliado al gobierno, a mí me tocó defender los recintos de la circunscripción número 2. Era el candidato Hipólito Mejía. Y yo recuerdo Gengo allá en La Puya. Yo tuve que llevármelo para un hotel
porque se llevaron presos la noche antes del 20 de mayo, se llevaron presos a una gran cantidad de dirigentes del PRD. Claro. Y yo tuve que enfrentarme en la Fidel Ferrer, hay fotos en la Fidel Ferrer, o sea, que ahora en el año 2012. No, que esa cosa no pasa. No, es que ¿A quién carajo se llevan presos? Ellos vivieron en otro mundo. ¿A quién se llevan presos? Ellos vivían en otro país. Se llevaban presos la gente. Le daban su tablazo a uno. Te compraban los dirigentes. Lo que le hicieron a hacían toda la diablura Lo que le hizo la policía electoral a Ñeñe en Cotuí, que es lo emblemático, que lo arrodilló, y a un grupo de dirigentes del partido de Cotuí lo arrodilló en la talvia del mediodía bajo un sol candente y lo mantuvo arrodillado la policía electoral. Eso es lo que no debe verse. Y en la escuela Fidel Ferrer todavía hay fotos. En el año 2012 ahora, yo quería decirle unos policías electorales engañonándome a mí. Yo quería decirle a propósito de los fiscales pueden ser apoderados si es un delito flagrante. Pueden ellos mismos apoderarse. La compra de cédula pueden ser apoderados por la Junta Central Electoral. No se dice. Pueden ser apoderados por la Junta. No se dice. Y preso el que lo haga. Doctor. Pueden ser, a propósito del fiscal, pueden ser apoderados los fiscales, por supuesto que por los propios partidos políticos, la Junta Central Electoral. Ahora, a propósito de los fiscales, que no tengo que defender el tema de los fiscales, pero defiéndalo, que ha funcionado con efectividad en Panamá, pero en ningún otro lado han sido eficientes los fiscales, incluyendo aquí. Ahora bien, en el caso de los fiscales, que ninguno tiene ninguna relación con el PRM, ni siquiera tú me preguntas y ni siquiera te puedo decir que hemos hablado, que somos, no conocemos los fiscales. Pero los fiscales son apoderados. Ahora, yo le voy a preguntar aquí a ustedes, y si está por ahí yo estoy equivocado, ¿cuántos casos presentó ante los fiscales la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación de Dominicana? Mencióneme los casos, que no sean ante un fiscal que se llama, ¿sabe cómo se llama el fiscal ante el que acudió el PLD y Fuerza del Pueblo? El fiscal del ruido. En el único caso, los únicos casos denunciados por el PLD y Fuerza del Pueblo, en lugar de ser ante la Fiscalía Electoral, han sido ante los micrófonos, ante los medios. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento, no tienen casos, porque sencillamente es una propaganda de justificación como consecuencia de la gran derrota que sufrieron en febrero y la que van a sufrir el 19 de mayo. Doctor, por eso la ciudadanía no les ha hecho caso. Pero mire el chantaje. Él dice Aníbal, de que van a sufrir en mayo. Y dice Aníbal, mi hermano, a quien yo quiero y aprecio y adoro, Felipe Romero Sánchez. Pues no hay que hacer elecciones, pero es un pronóstico. Gracias. Pero es un pronóstico. Pero en el 16, en el 16 Danilo ganó que nadie ha perdido más que un PRMista. Doctor, usted sabe que en el 4, doctor, perdimos en el 6, perdimos en el 8, perdimos en el 10, perdimos en el 12. Perdimos en el 16. Y van a perder. Es que no son demócratas. En el 16 Danilo ganó en el 16 con 61.74. Ahora Luis le va a ganar con 10 puntos por encima. Y que no es una gran cosa al final de cuentas. Y ellos no aceptan eso. No aceptan la realidad. Doctor, usted sabe en la democracia. Pero oiga, usted sabe que yo le tengo mucho aprecio, no de ahora, de mucho tiempo. Eso está fuera de. No, usted sabe que sí. Recíproco. Y entiendo el papel que usted tiene que jugar, ¿no? Y nosotros el tuyo. Gracias, doctor Olivares. Díaz. Gracias, doctor Olivares. Entonces, yo quiero hacer una pregunta tan sencilla. Todas esas exposiciones que usted ha tenido aquí. ¿Cómo usted se siente, doctor? Me siento muy bien. Contentísimo, muy bien, contento con contento con usted. Déjalo. Yo voy a hacer una pregunta. Cállate la boca. No, mire, yo tengo aquí. No, espérate. Déjalo que termine la pregunta, la respuesta. Termine. Yo tengo no se deje boicotear de Felipe. Termine la respuesta, por favor.
¿Cómo usted quiere que yo me sienta? Bien. Sintiéndose bien. Vamos a la pausa. Y más ahora. Y vamos a retornar con la segunda ronda de preguntas. Ahora que llegó don bienvenido. Bienvenido aquí ahora. Me siento muy bien ahora. Vamos a la pausa. Llévatelo, Cundo. Estamos de regreso con más en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101 en este miércoles 1 de mayo. Tenemos la oportunidad de continuar la entrevista con el doctor Eddie Olivares en esta segunda ronda. Damos la bienvenida, se nos suma en nuestra cabina histórica de la Z101, don Bienvenido Rodríguez Urán, a quien damos los buenos días, y junto a Eddie, que es una persona muy querida por todos nosotros. Vámonos, Rosendo, de inmediato con una segunda ronda de preguntas y respuestas. Gracias, José Luis. Eddie, evidentemente que en lo presidencial el propósito es, aparentemente, y por lo que tú mismo has expresado esta mañana, superar el 71.74% de Danilo. 61.74%. Pero veo que también hay un ánimo de básicamente acapararlo todo en el plano político. Hemos visto partidos que han logrado eso en el pasado, quizás no un 60 y pico, en el caso del PRD 2002, que obtuvieron 29 senadores, después 31, pero eso no garantiza entonces que se pueda articular un gobierno capaz de lograr las transformaciones a las que aspira el país, y eso ha resultado muchas veces en frustración para el país en sentido general. ¿Ustedes no le temen a ese afán, a ese ánimo como de avasallar y lo que puedan hacer después con todo ese triunfo? Bueno, no es un ánimo de avasallar, es la propia naturaleza de los partidos políticos en los sistemas representativos. Usted procura tener la mayor cantidad de representantes posible. De eso se trata la competencia. No se pone un límite. Y en ese sentido, el primer mandatario de la nación, que es el representante más importante que en un sistema presidencialista se escoge en unas elecciones, tiene siempre el propósito de estar acompañado en los otros dos poderes del Estado por la mayor cantidad posible de miembros de su partido o de su alianza o coalición para gobernar. Pero el contrapeso porque es bueno son dos etapas. No, pero el contrapeso está garantizado. Aquí hay un contrapeso, por ejemplo, que es el sistema judicial. Es el contrapeso frente a los excesos del Poder Ejecutivo y a los excesos también del propio los errores del propio Poder Legislativo en la formulación de las leyes. Y el sistema funciona de esa manera. Ahora, ¿qué ocurre? En el nivel senatorial, usted no necesita necesariamente tener los 32 senadores para tener una mayoría calificada. Si usted obtuvo, por ejemplo, 24 senadores, la tiene. Porque son los sistemas los que definen sus efectos. Entonces, aquí nosotros tenemos un senador por cada provincia. Hay países donde es en función de los habitantes. California tiene más senadores que los demás estados. Tiene más representantes. Entonces, 55. Senadores son dos. Senadores son 55 dos. representantes. Entonces, en el caso del sistema norteamericano, al cada provincia tener más de un senador, te da la posibilidad, y elegirse también en elecciones separadas y de medio término. No se eligen todos en unas mismas elecciones. Exacto. Sino que se eligen. Entonces, eso te da la posibilidad de que los partidos siempre tengan una representación significativa en el Senado. En el caso de los diputados, nuestro sistema garantiza que los partidos de oposición tengan una representación, y está determinado que no puede existir
una circunscripción sin menos de 2 escaños de diputados, precisamente para garantizar la posibilidad de que la mayoría tenga acceso a uno de los 2 escaños, y en los demás son más escaños, casi todas las circunscripciones más de 3, de 4, y en ese sentido da esa posibilidad. Hay circunscripciones mucho más grandes, como la circunscripción 3 de la provincia de Santo Domingo, que son 13 escaños. Entonces, en todo caso, es el sistema el que habla. Ahora bien, los pesos y contrapesos están garantizados. En una democracia representativa, usted participa de diferentes maneras. Usted participa hasta en una movilización, una manifestación reclamando. La opinión pública, los medios de comunicación, la prensa, pero desde el punto de vista de los poderes clásicos del Estado, tienen contrapeso, pero ahora están los extrapoderes constitucionales del Estado, que juegan un papel fundamental. En este caso, la Suprema Corte de Justicia, pero un órgano de creación más reciente, que es el Tribunal Constitucional, que es el guardián de la Constitución, de la supremacía de la Constitución. En ese sentido, eso está garantizado. Ahora bien, un gobernante, y ahí es importante decirlo, siempre lo hará, y en el caso del compañero Luis Abinader, que tiene eso muy claro y tiene un alto sentido de la democracia, la ha estudiado a profundidad, se ha preparado, y nunca Luis Abinader, independientemente del control que pueda tener el Partido Revolucionario Moderno de los 3 poderes del Estado, como lo tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, va a hacer un gobierno participativo, y eso implica la participación siempre y el trato merecido de la oposición. En ese sentido, no hay posibilidad de un gobierno en el que el Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de la votación o de los senadores o diputados que obtengan las elecciones del 19 de mayo, que no juegue un papel importantísimo en las decisiones que se tomen. Igual que el caso del presidente Fernández. Los presidentes, los expresidentes, tienen un peso extraordinario en todos los sistemas democráticos. En el nuestro, la gente no lo percibe porque no hay una tradición de que los expresidentes colaboren o públicamente sean consultados por los presidentes, pero en los hechos sí. Lo que pasa es que aquí, por una tradición que venía de la lucha durante los tiempos de la Guerra Fría, para un expresidente conversar con un presidente, tiene entonces que hacerlo a través de de un intermediario, que siempre los tienen ellos, o tiene que hacerlo entonces cuando es público. Es una cosa excepcional. Pero, Eddie, entonces, ¿qué ocurre? Hay un elemento pero, que no había. pero tienen ese contacto. Ahora, lo que sí debe hacerse es cambiar esa tradición y transparentar las relaciones de los presidentes con los expresidentes. Un expresidente tiene un compromiso profundo, igual que el presidente, con los intereses de la nación. Tiene que estar disponible para en los momentos trascendentes ser parte, y eso hay que hacerlo. Yo espero que ahora el compañero Luis Abinader fomente ese tipo de relación como ocurre en otros países, y que en los Estados Unidos, que es algo normal, y que un presidente
se reúna con un expresidente como algo absolutamente normal y que envíen ese mensaje. Eddie, yo quiero preguntarle lo siguiente. Pero sí le adelanto, a propósito de esa inquietud de don Rosendo, y que don Bienvenido también ha planteado, y Felipe, que tiene la inquietud, que nosotros podemos asegurar aquí, y yo lo digo porque sé cómo piensa el compañero Luis Abinader, tendremos a partir del 19 de mayo, independientemente de la cantidad de votos obtenidos, de la cantidad de senadores, de alcaldes obtenidos, tendremos el gobierno más participativo y respetuoso de una oposición madura, que nosotros estamos absolutamente conscientes que harán el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. Eddie, yo quiero decirle lo siguiente, mire, no importa con el porcentaje que gane un presidente, siempre y cuando lo haga de manera transparente y legal, porque esa es la democracia. Aquí lo que está reclamando la oposición es mayor nivel de transparencia en el proceso, porque siempre digo que la legalidad no da legitimidad. El presidente puede ganar con un 90%, puede sacar 32 senadores, todos los diputados, no importa, siempre y cuando se haga de manera transparente y sin negar el derecho de participación de la oposición. Eso no importa, porque eso es democracia. Y si la gente quiere escoger al presidente, pues está en libertad de hacerlo. Lo que no se le puede negar al otro, un derecho de participación. Pero sobre la policía electoral quería decir lo siguiente. El rol fundamental de la Policía Militar Electoral es resguardar todos los procesos comiciales en calidad de cuerpo auxiliar de las autoridades electorales. Dice que como parte de sus funciones se encargará de velar por el fiel cumplimiento de la prohibición y la veda electoral que inicia el jueves, en este caso. Dice lo siguiente, que para el día del certamen los agentes tienen la responsabilidad de mantener la seguridad en el interior de los recintos de votaciones, una vez sean designados como custodios. Los uniformados no podrán permitir el proselitismo de los electores, ni en los centros de votación, ni en sus alrededores, con gorra, gafetes distintivos y los candidatos partidos en la zona. Tampoco el porte de armas, así como otro tipo de distintivo y proselitismo político. Todo eso ocurrió en febrero. Todo eso que estamos viviendo aquí ocurrió en febrero. Entonces, ¿qué es lo que se le está planteando a la oposición política? Que eso sencillamente no ocurra. Qué bueno que lo haya leído. Porque todo eso ocurrió en febrero. Y la gente que nos está escuchando a nosotros aquí, que fue a votar a un recinto electoral, sabe que eso ocurrió. No es porque yo lo quiera decir o porque uno quiera negarlo. Es que eso fue lo que ocurrió. Quizá quedaron cositas pequeñas en ese proceso, en el sistema, pero en miniatura imperceptible que se del pasado, porque es un proceso. Ahora están siendo corregidas. Por ejemplo, cada solicitud, aunque haya sido innecesaria, cada solicitud que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo o cualquier partido ha tenido el respaldo del PRM. Cada solicitud. Vaya a la Junta y busque una objeción porque está dentro que le haya hecho. No, es que aunque no esté. Es que esas solicitudes le conviene al PRM porque esas solicitudes se encuentran dentro del marco de la ley. No es un favor. Es que hay una decisión de apoyar todo lo que requiera el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo en la Junta. Todo lo que ustedes pidan. Pero no es lo que pida, es lo que está en la ley. Es que no hay que pedir cosas más allá de la pero ley. También estamos decididos porque hay reglamentos. Esto es reglamentos. Hay cosas de esas que no están en la ley así. Y están en un reglamento que nosotros apoyamos. Nosotros apoyamos. Ustedes pidieron la cédula porque parte de la campaña de denuncia y de descrédito contra el proceso electoral pasado fue, aparte de la ofensiva brutal contra la policía militar electoral, una fue el tema de la compra de votos. Entonces, compra de votos. Solución que ustedes quieren. Bueno, dijeron, queremos que se entregue la cédula gratuita.
Pero usted sabe que todos los procesos de la cédula son hasta 48 horas antes de las elecciones. Oye, nosotros dijimos que se entregue el mismo día de las elecciones. Pero todos los procesos han sido así. No ha sido. Claro, hasta 48 horas antes de las elecciones. Vamos a lo siguiente. ¿Y por qué lo pidieron si no era así? No, porque la Junta no lo estaba haciendo. Pero si se decidió que ya no se van a usar carpas, ¿por qué Danilo Medina amenazó con destruir? Porque no creyó. ¿Por qué? Porque no se hizo en febrero. Pero ya se había. Pero estaba prohibido. A petición del PLD y Fuerza del Pueblo. Es que la ley lo prohíbe. Oye, eso. Pero está bien, pero que se le dijo que sí, se aprobó todo. Nosotros hemos aprobado todo lo que el PLD y Fuerza del Pueblo ha pedido, todo, todos sus caprichos, todo. ¿Y quién ha insistido? Danilo es que ha insistido con la carpa. Están quejando de que, ¿Sabe por qué Danilo ha insistido? Don Eddie, mire, ustedes pero se es que la carpa no se van a utilizar. Están quejando de que la oposición pida que se prohíban las carpas. Ustedes se están quejando de eso. Pero ¿quién se está quejando? Hoy usted. Lo que hemos dicho es que nosotros no vamos a utilizar carpa, que no hay que el PRM no va a utilizar carpa. Pero eso atacan a la oposición, no era necesario. Pero ¿y quién está atacando? Pero ¿y quién está? Lo que se ha cuestionado y ha sido una sorpresa para todos es que el presidente Danilo Medina haya utilizado ese lenguaje de violencia, eso no es violencia, en un proceso que ha sido ejemplar, en el que nadie, ni siquiera de palabra, un miembro de un partido, ni de palabra, ha maltratado a otro, y que sea el presidente Medina el que haya hecho ese llamado. Por favor, que le toque ayer. Adelante, que Fernando piensa que él es un debate con él y el invitado. Sí. No, ese es mi hermano Eddie. Bueno, pero es una entrevista donde todos tenemos derecho a preguntar. Todos tenemos derecho a preguntar. Aproveche. Don Eddie, usted hablaba sobre el contrapeso que estaba garantizado. A mí me gusta volver un poco ahí. Y mencionaba, el papel legislativo de los legisladores en lo que tiene que ver con las leyes, y que estaba entonces el Poder Judicial, que podía servir de contrapeso. Pero hay una función de los legisladores que usted obvió, y es el de fiscalizar. Sí. Entonces, en esa función y esa misión de fiscalizador, ¿cree usted que en una composición de un Congreso donde todos sean de un solo partido, que es además el que está en el gobierno o que pudiera estar en el gobierno a partir de mayo, se puede entonces dar ese contrapeso real y efectivamente? Porque ¿qué va a fiscalizar ese Congreso si es del partido que está en el poder? ¿Cómo se va a dar esa relación de fiscalización efectiva de acuerdo a lo que establece la Constitución? Mire, esa preocupación mueve a un debate sobre el sistema electoral y la garantía de la representación de las minorías, por ejemplo, en el Senado. Uh-huh. Tendríamos entonces que tener 2 senadores por provincia. Eso es un tema que en una reforma podría ser considerado sobre la base de esa inquietud, que garantizaría entonces la posibilidad de que los partidos minoritarios, me refiero a los de oposición, no los partidos emergentes necesariamente, puedan tener entonces una representación en el Senado. Por ejemplo, el que podría ser en base a la cantidad de habitantes de cada provincia, no en todas probablemente, pero ese es un tema. El de los diputados, hay una garantía de la representación de los partidos, de las minorías, en la Cámara de Diputados, que es la fiscalizadora. En ese sentido, nada ha cambiado desde que tenemos ese sistema. Es el mismo sistema, Julieta, que tenemos hoy, que teníamos en las elecciones del 20, en las del 16, en las del 10
Y así nos vamos hasta las elecciones del 22 de diciembre de 1962. En ese sentido, es el sistema. Entonces, aquí viene una situación, el soberano, el elector, en un acto que es fundamental en una democracia, el de votar. El elector, el soberano, es quien decide cuántos representantes va a tener cada partido. En ese sentido, el sistema, las consecuencias de un sistema son las que determinan precisamente el funcionamiento del sistema. En ese sentido, el peso y contrapeso existe desde el punto de vista constitucional, y es un concepto clásico en el que un poder le sirve de contrapeso al otro. El rol de fiscalizador de la Cámara de Diputados debe funcionar siempre al margen de quien tenga el control. Eso no importa el control que usted pueda tener. En un momento, la Cámara de Cuentas fue sometida a un juicio político. El último juicio político que se produjo en nuestro país fue en el de la Cámara de Cuentas. En ese momento, el Partido de la Liberación Dominicana tenía 31 senadores y tenía, no recuerdo la cantidad exacta de diputados, pero la inmensa mayoría calificada. Y esa Cámara de Cuentas, que fue escogida por un Senado PLDista, por eso mismo 31 senadores, fue a un juicio político. Entonces, eso no limita esa posibilidad, pero es importante, para finalizar esa pregunta muy interesante, en un gobierno del compañero Luis Abinader, que él mismo fiscaliza ante el hecho de que la Cámara de Cuentas, producto, vamos a decir, de su mecanismo de procesamiento de las auditorías, que es el poder auditor, la Cámara de Cuentas, el poder contralor, pero el presidente decidió hacerles auditorías a todas las instituciones y publicarlas. Luis es un presidente absolutamente transparente y sin importar el control que pueda tener o la mayoría, que es de lo que se debe hablar, porque no es el estilo de Luis. Yo quiero mi Senado. Esa frase todavía retumba en los oídos de cada uno de nosotros. Yo quiero mi Congreso. Yo quiero mi Congreso. Y planteado en discursos que están ahí grabados. Solamente hay que ir a Google y buscarlo. Yo quiero mi Congreso. Luis no quiere. Entonces, Luis quiere el problema es fortalecer, decirlo, no Luis hacerlo. quiere profundizar mucho más el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Cargarse a Guillermo Moreno porque quiere su Congreso. Institucionalidad democrática. ¿Sabe en qué nivel estamos nosotros en Estado de Derecho? Que tampoco se ha dicho. Si nos llevamos de los índices de los organismos internacionales, el único país, por encima del mundo. El único país de América Latina que avanzó en el 2023 en Estado de Derecho fue la República Dominicana. Muy bien. Y está colocado, para que se sepa, que tampoco lo hemos hablado, y está ahí, que se puede comprobar, compruébelo. Sí, está colocado en el top 10 en el mundo. Entre los 10 países con el Estado de Derecho más consolidado en el mundo está situada la República. No, eso no es otra cosa. Ese es el producto del manejo del presidente de la República, Luis Abinader, como jefe del Ejecutivo, que ha respetado absolutamente los demás poderes, que no ha llamado nunca a la Suprema Corte de Justicia para requerirle un favor,
que no ha llamado nunca al Tribunal Constitucional, de que Luis quiere su que es Congreso. absolutamente... Y usted se me salió de ahí. No, el que dijo que quería su Congreso, ¿sabe quiénes fueron? Luis no quiere su Congreso. Danilo Medina. Luis no quiere su Y a Congreso. usted no le molestó. Luis no quiere su Congreso. Luis quiere que el país Luis no anda se con cada uno fortalezca de sus candidatos para conseguir su Congreso. No, pero tiene que ganar, si no, no fuera el líder. No pero fuera entonces líder. no es lo que fulano diga, sino lo que fulano haga. No, Claro, lo que él ha hecho es lo que está ahí. Pues lo que está haciendo en que ha campaña, convertido- cargando hay su un antes, candidato. Anda con Guillermo Moreno aquí. Hay un antes, ¿Y por qué anda con Guillermo hay Moreno un al antes y un hombro? Porque después. quiere su Congreso. El único país, Es que no tiene nada de malo. Bueno, sí. Tengo que reconocer que la genialidad de mi querido hermano me arrastró a eso se llama en el debate cabalgata de Guicho. Sí. No sé, mi genialidad Llegó en la cabalgata de no se Guicho. compara con su sapiencia. No. Tengo que reconocer que la veteranía, doctor, la inteligencia, no se burle de mí, doctor. me arrastró hacia una forma de debatir que no es la mía. Pero yo quiero terminarle, José Luis, para que me permita, mira. En el índice de corrupción, volviendo ya a la normalidad, en el índice de corrupción, la República Dominicana bajó al 108, avanzó tres espacios. Fue el único en América Latina. A pesar Pero la República Dominicana en el 2025 va a ser la capital de la justicia, la capital del derecho. ¿Y sabe por qué? No. Fue escogida en un escenario en que compitieron las democracias más importantes de Europa para hacerlo, que querían serlo. Va a hacerlo por el manejo que ha tenido el compañero Luis Abinader, el propio desempeño de el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la lucha por la institucionalidad democrática, que es un ejemplo en América Latina. En América, vamos a incluir al norte también. Es un ejemplo. Y por ello, el 2025 va a ser la República Dominicana, para honra de todos, la capital de la justicia del derecho. Aquí van a estar presentes las principales figuras del mundo en una escogencia que no fue cabildeada ni nada de eso, sino que fue el producto de la voluntad del organismo mundial que la celebra. Esos son los cambios que ha traído el gobierno del compañero Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno, y que contribuyen con el fortalecimiento de la democracia, con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el fortalecimiento de todo. Y Luis no va a cambiar eso porque tenga 30 senadores, 31, 37, lo que usted quiera. Oye, no lo va a cambiar porque si fuera tenga. por mí, no sacara uno. No lo va a sacar porque tenga la gran mayoría de diputados. No lo va a sacar porque tenga una votación sobre el 70. No lo va a cambiar. Luis va a seguir fortaleciendo los valores democráticos. No va a ignorar la importancia que tiene el presidente Danilo Medina en esta democracia, la que tiene el presidente Leonel Fernández. Después del 19, lo que el país va a requerir es la participación de todos, y en ese sentido aquí no hay ningún tipo de posibilidad de que eso cambie como producto del resultado de las elecciones del 19 de mayo. Doctor, yo le he preguntado otras veces, pasó en 2016 cuando obviamente el PLD obtenía una amplísima mayoría, representación, reelección en ese momento, lo dijimos en el 20 en medio de la pandemia. Y volvemos una vez más a lo mismo porque parecería que va a haber un resultado similar. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Se lo he dicho a otras personas de su propia organización política aquí y en otros escenarios. No puede haber excusa, doctor Olivares, no puede haber excusa
de quien teniendo y obteniendo, como es el objetivo en política, muy bien lo ha dicho usted, de todo partido, porque nunca hubo ninguno que dijera, ¿sabes qué? Tengo demasiado, déjame darle 2 a fulano. Eso hoy otros no lo recuerdan, pero fue así. Ahora bien, ¿qué le reclamamos a los anteriores? Le debemos seguir reclamando. No debe haber excusa para las grandes reformas estructurales que este país necesita. No puede haber en una confluencia de poderes tan avasallante, tan impresionante, de poderes municipales, de poderes de Cámara Alta, de Cámara Baja, más el Ejecutivo, a este partido y a la administración entonces que viniera después del 16 de agosto. No puede haber excusa para no dar los pasos, al menos en términos institucionales. Otra cosa ya luego sus efectos, para lograrlo, doctor. O sea, aquí tiene que también de alguna manera cerrarse ese libro de que se tiene como del 2016 al 20, que yo lo digo siempre con pena, un Congreso que produjo 4 leyes, 3 que no sirven y una mala. No puede eso repetirse. Y yo creo que también ustedes tienen que ser bastante exigentes con quienes llevan su logo partidario con respecto, bueno, perfecto, vamos a lograr una mayoría de esto del otro. Sí, pero es para lograr resultados que esta población necesita en términos de su energía eléctrica, de la fiscalidad, de la seguridad, de ese jodido tema de la frontera con Haití, de una serie de temas que están estancados por años. Esa suma de poder no puede ser simplemente para ver pasar el calendario. Totalmente. 19 de mayo. Del 19 de mayo. A partir del 19 de mayo, correcto. Sí. Y del 16 de agosto la toma de posesión en caso de que resultara ganador la autoridad. Muy de acuerdo, José Luis, con esa reflexión. Ciertamente el pueblo, el soberano, te da el apoyo y te lo quita también. Claro. No, y te voy a decir todo el poder, ¿para qué? Lo primero es que nosotros tenemos que estar muy conscientes, los PRMistas, que no es un cheque en blanco tampoco. Exactamente. Porque la democracia también genera mecanismos para que independientemente de el poder que usted pueda acumular, tenga su contrapeso. Y uno de los contrapesos es el contrapeso de la sociedad. Sí. Que es el opinión más pública, importante, opinión pública, división de poderes, transparencia, todo, y organismos internacionales que dan seguimiento y entonces publican los errores. Entonces estamos conscientes de eso y siempre yo digo también que ese es un apoyo temporal, es decir, que el pueblo lo da por un tiempo y lo quita en otro tiempo. Nada, si hay algo que no dura para siempre, es el apoyo del electorado, que es caprichoso. Este es un tiempo del compañero Luis Abinader. Casarse con la gloria. La gente, el pueblo dominicano, el elector ha reconocido su gran trabajo, que inició en una situación muy difícil, como no la desearía iniciar nadie, en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años, con sus consecuencias, para sintetizar en ese tema. La crisis sanitaria, pero seguida de la crisis económica que ya venía y se profundizó entonces. La amenaza de la crisis alimentaria, que no se sintió en el país, como sí ocurrió en los países desarrollados, incluyendo los Estados Unidos. La guerra de Ucrania, que ha tardado tanto tiempo como no lo había pensado nadie, ni siquiera los mayores expertos en temas además, de guerra. Doctor, esas se han convertido en grandes excusas también. Y luego también tenemos entonces una gestión de gobierno transparente, como habíamos dicho, una cercanía del compañero Luis con la sociedad, un presidente sencillo que nunca el orgullo y la arrogancia del poder tiene mecha corta, lo contagió, y entonces hizo lo que nunca había hecho un presidente. El debate. Cuando era necesario, y cuando era necesario
cuando fue necesario él reconocer que había tomado una decisión que no era necesariamente la mejor. Bajo presión. No, sin presión. Cuando fue necesario, reconsideró decisiones que no lo hace nadie, ningún presidente lo había hecho. Eso no es recular. Ni sin presión. Otros no lo hicieron ni con bajo presión. Eso no es ni recular, con presión. doctor. No, eso no es recular. Okay. Eso es gobernar como un presidente democrático. No como un presidente autoritario. Siempre hay que buscarle la como parte gobernaban buena, ¿no? otros. O la mala. Como gobernaban otros que más presidentes del siglo 21 10 de 10 parecían presidentes del medioevo 10 de 10 en castillos en lo que parecían seres mitológicos a lo que nadie tenía acceso. Entonces eso pero ¿qué ocurre? Que el pueblo dominicano valoró eso y valiente. El pueblo dominicano reconoció eso y está apoyando a su presidente muy mayoritariamente y usted se ha convertido en el mejor vocero premiando es un premio para que no nos equivoquemos nosotros mismos los PRM, es un premio a esa gestión, es un premio a un ciudadano responsable que asume la presidencia y trabaja 18 horas al día. No. Es un premio a la dedicación al trabajo, que es el ejemplo que nosotros tenemos que imitar. En ese sentido, es la explicación de esa alta intención de voto. Ahora bien, yendo ya a la pregunta de José Luis. Luis tuvo siempre la intención de ser un presidente reformador. Y José Luis decía ahorita, bueno, pero cumplir y después no justificar. Recuerden que en la reforma constitucional del 2010, que el presidente Fernández logró hacer una reforma integral, para usar un término consecuente con él. Y entonces cambió la constitución, tanto en contenido como en cantidad de artículos inclusive. Es una constitución nueva, la del 10. Es como si hubiese sido la consecuencia de una reforma, no a través de una crisis, sino surgida. Es como si hubiese sido un pacto nacional, una convocatoria o la celebración de una reforma vía asamblea constituyente, por ejemplo. Sí. No vía asamblea, sino como si hubiese tratado de una constituyente, no, de una constituyente y no de una asamblea revisora. Que es exacto. El mismo impacto que tuvo fue de una constituyente en los hechos. Cambió totalmente. Entonces, mire lo que pasa. Todavía hoy, en el 2024, 14 años después, hay leyes orgánicas que no tienen reglamento. No, hay leyes orgánicas que no se han hecho. Que no se han conocido. Hay leyes orgánicas muchas que hoy no se han hecho. Paquete. Y yo siempre he dicho que 14 años después, teniendo el Partido de la Liberación Dominicana, todas las mayorías, y el mismo presidente Fernández, la mayoría. Ahí es importantísima esa pregunta. Entonces, eso es. No, pero ahí, por favor, vamos a darle. El doctor Leonel Fernández, esa constitución se aprobó en el 10 y él salió en el 12. Bueno, y 2 años no. Es decir, pero no importa. Entonces, pero la mayor responsabilidad pero no él, de manera personal. Porque quien dirigió los destinos del país a partir del 12 no fue Leonel. El presidente Fernández, que no es no vamos a echarle la culpa a él, no estamos echando la culpa. Okay. El presidente Fernández fue presidente del Partido de la Liberación Dominicana hasta el año 2019. Es decir, y por lo tanto, como presidente del partido también tenía incidencia. De incidencia total en el Congreso Nacional.
en el Senado, en la Cámara. Entonces, eso tenía tanta. No, eso no es tan así. No, tan así que después de 16 se hizo un acuerdo para presidir la Cámara, uno de Leonel y de Danilo. Eso no es tan así. Si no recuerden todo lo que pasó en el periodo de Danilo. El caso es que al final de cuentas hizo la reforma del 10 como su reforma, la reforma del presidente Fernández. La más abarcadora no de las corbatas todas. Azules. Abarcadora como decía. Porque no se ha hecho la ley. Yo digo, la reforma del presidente del Estado. Fernández. Entonces, para yo concluir ahí la parte de la pregunta. Entonces, la reforma del presidente Fernández. La reforma del presidente Fernández fue una reforma que se quedó sin leyes orgánicas. Por lo tanto, era de difícil aplicación en muchísimos temas. Pero bueno. Pero usted la ha incluso destacado aquí mismo, esa reforma. No, es que fue una reforma profunda. Yo no estoy juzgando la reforma como mala. Yo estoy diciendo es que su aplicación ha chocado con la dificultad de que carece de las leyes orgánicas y que eso no debe volver a pasar. Con Congreso inoperante de uno y de otro. Luis va a ser un presidente reformador. Estos 4 años van a implicar reformas, pero reformas sin sobresalto, como él hace las cosas. Y hay que estar muy claro que esas reformas, el mejor vocero que puede tener Luis, tal y como decía Napoleón, dijo en su momento de gloria, me recordarán por las grandes. Déjame hablar, porque no, pero dijeron, si el entrevistado es usted, yo defiendo su derecho a terminar la respuesta. El que está interrumpiendo es usted. No, por Dios. Alguien dijo, vamos a hacer la cosa con orden. Alguien dijo, me recordarán por las grandes batallas, y la gente pensaba eso. Y Napoleón dijo, no, me recordarán por los grandes códigos, por las grandes leyes. Yo pienso, y así ha sido, ¿qué tenemos aquí todavía? Parte de los códigos de Napoleón. Sí. Y eso ocurre en casi todos los sistemas judiciales del mundo. Y ese es uno de los grandes legados también de Leonel. ¿Qué ocurre? Todo ese entramado legal que genera, que convoca la seguridad jurídica y todo ese tema. Leonel ha sido el gran. No hizo un aporte tan grande en eso. No. Aportes importantes. Todas las leyes, pero vamos a buscar. En el gobierno del PRD. Una gran parte de ellos. Pero ese tema lo discutiremos en otra ocasión. Pero vamos ahora aquí. Lo más importante es que se van a hacer reformas importantes, pero reformas no para favorecerse, sino para favorecer el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y al pueblo dominicano. Exacto. Aquí todo el mundo sabe que Luis tiene un alto sentido de la historia, y las reformas que se van a hacer van a estar siempre inspirada en el sentido de la historia que tiene el compañero Luis. Tenemos que tener claro, y es la esencia de la pregunta de José Luis, que hay que hacer las cosas que se necesitan hacer. Esa mayoría debe ser utilizada siempre para beneficio del pueblo dominicano, y los PRMistas tenemos que acompañar a Luis en esa jornada de fortalecimiento de la institucionalidad, como él ha dicho, de poner candado para que no sea fácil volver a reformar la Constitución de la República, como se ha hecho 37 veces, para beneficio personal de un presidente. Yo lo escuché antes. Va a ser el primer presidente que lo haga en este país. Creo que ese va a ser un legado muy importante del compañero Luis. ¿Y por qué él tiene que repetir eso tantas tiene veces, doctor? Alto sentido de la historia. Y nosotros, los PRMistas, tenemos que ser los acompañantes leales del compañero Luis en esa jornada de reforma,
por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y por el bienestar del pueblo dominicano. Mire, Héctor Gómez le manda un saludo. Oye, Héctor Gómez. Lo intentamos, lo estamos intentando. Héctor Gómez. Lo estamos intentando. Editor deportivo de aquí. Bueno, un compueblano suyo, amigo, hermano mío, y su padre es un amigo queridísimo mío, y todos ellos. Héctor Gómez es un orgullo, así es. No para la Z, es un orgullo para el país. Es así. Y un ciudadano también, un joven ejemplar. Él nació del otro lado. Doctor, gracias por esta participación en el Gobierno de la Mañana, como de costumbre. Gracias, para mí siempre un gratísimo placer. El honor de compartir la amistad con ustedes y mi condición profunda, el vínculo estrecho con don Bienvenido, con su familia, doña Isa, y con este medio de comunicación del que yo soy parte. Claro que sí. Usted es parte de eso. Gracias, don Eddie, y nos reencontramos próximamente. Gracias, muchísimas gracias. Siga con la programación de la Z101 en la receta médica de la Z que inicia a continuación. Gracias por la sintonía. Llévatelo, Cundo.